Joseba. Bueno, en primer lugar, pues dar las gracias a la organización, ¿no? Y sobre todo, pues que podamos estar aquí hoy todas y todos hablando de este acontecimiento nuclear en la historia contemporánea de la Iglesia española. Yo me voy a referir a las diócesis de Pamplona y Tudela. Y bueno, como ya han salido aquí muchas cuestiones que se repiten en el caso de la diócesis que yo he estudiado, voy a tratar de esbozar muy rápidamente ideas para el debate. Bueno, la imagen que tenemos todas y todos de Pamplona es la de una especie de Arcadia feliz en la que la Iglesia parece que vivía ajena a todo lo que estaba aconteciendo en este momento de grandes convulsiones intra y extraeclesiales. Para ello, bueno, ¿cuál era realmente el panorama religioso navarro, no? Previo a este posconcilio y que convertía a Navarra en este territorio excepcional para el catolicismo? Pues bueno, en función de los informes que se envían desde la archidiócesis, aunque con datos recabados también por personal de la Diputación Foral de Navarra, al embajador español ante la Santa Sede, que era José María Dusinagui Teixidor, en 1963, podemos hacer una breve radiografía de cuál era la situación, digamos, en la década de los 50 y por lo menos hasta el 63, es decir, concilio durante, para ver las grandes transformaciones que van a operar en la diócesis en un periodo de tiempo tan corto. Básicamente lo que se señala en los informes se trata de explicar y detallar las claves del modelo de éxito que convertían a Navarra en un territorio sin parangón en el resto del mundo católico. Y digo esto porque es uno de los titulares que aparecen en el Observatore Romano en 1963. Con anterioridad ya se habían publicado toda una serie de artículos en las que se venía a elogiar un poco la archidiócesis de Pamplona y Tudela como modelo de diócesis en el orbe católico. Digamos, sí, este éxito en lo que a florecimiento de vocaciones se refería y, en consecuencia, el tipo de instrucción religiosa impartida, así como las diferentes modalidades con que se practicaba el catolicismo en Navarra. Y para ello se relataba, por un lado, las razones que, a juicio del prelado y los responsables diocesanos, explicaban aquella eterna primavera vocacional, y por otro se presentaban toda una serie de datos que avalaban el éxito de la instrucción religiosa, así como las variadas modalidades de práctica del catolicismo. Bueno, ¿cuáles son los números? Un poco por seguir la línea que ha iniciado José Ramón. Lo que ellos denominan en el informe el himno de los números. El número de clero, por ejemplo, el número de clero institutos masculinos es de 6.235 personas. El de institutos religiosos femeninos, 9.272 personas. Clero diocesano y religioso en Navarra 2.569, en el resto de España 2.450, en el extranjero 1.216. Religiosas en Navarra 2.149, en el resto 5.553, en el extranjero 1.572. Es decir, esto da un total de 15.507 personas. Bueno, el informe también describe la situación del seminario de Pamplona, que, digamos, va a vivir el particular mayo del 68 navarro, cuando se produzca el cierre del seminario. Obviamente también lo que han señalado otros compañeros, pues había unas demandas crecientes por parte del alumnado para que se iniciara una reforma pedagógica importante, sobre todo por parte de los alumnos de teología.
y bueno, esto va a provocar la primera ruptura en el seno de la Iglesia navarra. La segunda se va a producir con motivo de la celebración precisamente de la Asamblea Conjunta, porque aparentemente, aunque como comentaban también otros compañeros, se siguen, por ejemplo, Pera, se siguen los plazos absolutamente en modo, en forma, etc., y aparentemente es el triunfo, porque es una asamblea monocolor en la que solo están representadas los sectores reformistas y más vanguardistas de la diócesis, es decir, el primer día de la asamblea vamos a ver cómo 14 delegados del clero que representan pues ese catolicismo más intransigente se retiran, y al día siguiente se van a retirar otros 2, pero ese clero representa el 30% del clero diocesano, es decir, 70% vamos a ver que es progresista o reformista o rupturista, como lo queramos denominar en función de la intensidad, pero hay un 30% de católicos intransigentes en los que tenemos pues desde carlistas hasta miembros del Opus Dei, digamos que es un sector, miembros de la hermandad sacerdotal, que en Navarra pues va a ser la asamblea de San Francisco Javier, etcétera, etcétera. Entonces es un sector que hay que tener en cuenta, como ayer bien decía Juan González Sáez. Bueno, las vocaciones a las que da cabida este seminario, por ejemplo, seminario de Pamplona, pues en el 58-59 ingresan 124 y hay un total de 706. En el siguiente año ingresan 127 con un total de 740. El año 60-61 ingresan 158 y hay un total de 740. El año 61-62 ingresan 96 sobre un total de 734. Y el año 62-63 ingresan 262, conformando un total de 895 seminaristas. Hay que decir que no es tanto el número como que cada año hay una media por lo menos de unas 70-80 personas que no acceden al seminario, porque no hay espacio. De hecho, el año 63-64 tienen que ampliar y construir un nuevo ala que acoge a 1000 seminaristas. Es decir, aquí hay un exceso. Y no es tanto el exceso de vocaciones propios de la diócesis como a los que acoge de Latinoamérica, por ejemplo, y de otras regiones del conjunto del Estado. Bueno, si enumeramos, por ejemplo, los noviciados masculinos y femeninos, tenemos 2 monasterios, 5 noviciados de órdenes y congregaciones clericales, un noviciado de congregación laical, que congregan a un total de 191 novicios. En cuanto a los femeninos, 17 monasterios, 24 noviciados de congregaciones religiosas, que acogen a un total de 680 novicias. Ayer o hoy comentabas tú, Manuel, el tema de la abundancia, bueno, aquí abundancia de grados universitarios, tanto civiles y eclesiásticos en el clero secular y regular navarro. 211 eclesiásticos tienen estudios universitarios eclesiásticos, muchos de ellos con 2 y 3 grados en diversas facultades, y 39 en grados en universidades civiles. Nivel cultural bastante alto, debido principalmente a la selección que se produce en el seminario debido al número elevadísimo de candidatos en cada curso, que hace que, como de media se queden 80 candidatos fuera, pues puedan elegir a los mejores. En cuanto a los misioneros, 1.290 misioneros, 2.445 misioneras, 13 misioneros seglares y misioneras y 169 sacerdotes que prestan sus servicios fuera de la diócesis. Bueno, lo mismo podríamos decir de los laicos, pero bueno, ni lo voy a citar. Bueno, algo que se ha repetido aquí, existen una serie de factores endógenos y exógenos o intraeclesiales y extraeclesiales que van a hacer que todo este modelo de éxito vocacional entre en crisis, de repente el año 66, que el seminario se cierre y que se transforme el panorama de la diócesis radicalmente en muy pocos años.
En esto tiene mucho que ver, bueno, ayer comentó Alfonso el fenómeno de la secularización, hoy se ha hablado también pues, de la industrialización, del paradigma de la modernidad. En Pamplona el punto culminante, o en Navarra, va a ser el año 64 con la aprobación del Plan de Promoción Industrial, llevado a cabo por Félix Duarte y por Miguel Javier Urmeneta, que van a convertir a toda la comunidad en polo de desarrollo. Es decir, por las propias competencias de la Comunidad Foral de Navarra, deciden ellos crear un polo de desarrollo en toda la comunidad. Y esto va a hacer que se transformen pues, todas las estructuras sociales, políticas, económicas del territorio. Ya concretamente refiriéndonos a la Asamblea Conjunta. En el caso de las diócesis de Pamplona y Tudela asistimos a tres fases claramente diferenciadas. Por un lado estaría la encuesta y la fase de la encuesta. Por otra, digamos, la fase de preparación de las asambleas diocesanas, que iría desde octubre más o menos del año 70 hasta mayo del año 71. Y una tercera fase que sería lo que es la propia asamblea diocesana en sí. Hoy se ha hablado también, y ayer en profundidad, sobre la importancia de los prelados, ¿no? como pastores y como dirigentes de ese proceso o líderes de esos procesos. En Navarra, desde luego, es fundamental, porque pasamos de la negativa de Monseñor Enrique Delgado Gómez a la apuesta firme y decidida de Arturo Tavera. Como ayer comentó el profesor Laboa, sabemos que hubo bastantes resistencias por parte del episcopado español al lanzamiento de la encuesta. 4 de los obispos en ese momento mostraron serias objeciones, entre ellas el arzobispo de Pamplona, Delgado Gómez. Estas eran sus palabras respecto a la encuesta. Considero extraordinariamente arriesgado el lanzamiento de la encuesta al clero español, porque es muy probable que una parte del clero español conteste a las diversas preguntas con una orientación totalmente contraria a la tradición y trate de imponer una renovación conciliar que sea una revolución. Este paradigma de renovación conciliar igual a revolución es una constante en Delgado Gómez. También, obviamente, por su sonado anticomunismo, entonces a él todo le parece una revolución bolchevique, roja, etc., etc., etc. Y el concilio también. De hecho, es el único que habla de la licitud de la guerra con ocasión ¿cómo se llaman esto? De los primeros... Cuando se pide opinión a los obispos sobre los temas que se han de tratar en el concilio, él es el único que habla de la licitud de la guerra en un momento, vamos, de contexto de la Guerra Fría con Juan XXIII, etc., etc., para que situemos un poco la línea de este señor. Bueno, los datos de la encuesta en Navarra se lleva a cabo en septiembre del 69, participan 721 de los 882 sacerdotes y no refleja, digamos, grandes diferencias con respecto a la nacional. También hay que decir que yo he podido consultar 35 de las 268 preguntas, pero bueno, en esa cata no hay ninguna diferencia significativa. En la segunda fase de la preparación de la asamblea, bueno, se realiza un plan de 8 retiros con una estructura, bueno, pues bastante interesante, muy participativa, etc., etc. Bueno, se sigue un poco el plan trazado desde la Comisión Episcopal y desde el Secretariado Nacional. No hay grandes digamos, altercados en ese sentido, porque sí que los altercados se van a producir de otra manera. Por un lado tenemos las elecciones al Consejo, al Vicario Pastoral de la Diócesis, que tienen lugar en esa etapa, en las que se va a dar la verdadera pugna que luego no se da en la Asamblea Conjunta. Ahí es donde las diferentes tendencias de la diócesis entran en liza y por un problema también de reglamento, etc., etc., la excusa es que se ha dado voz a las religiosas, que el cardenal Tavera ha dado voz a las religiosas y en el reglamento no se le podían dar, y
Lo curioso es que el enfrentamiento se va a producir entre el sector más vanguardista y el reformista y conservador. Esto va a provocar que, bueno, había una pugna por conseguir obviamente ese cargo, digamos, el candidato que sale elegido reformista, y la cosa queda así. Si esto no fuese suficiente, se produce otro altercado o otro incidente que va a tener enorme repercusión, que es una homilía que va a hacer Larrauri el Jueves Santo de 1971, en el que va a denunciar las torturas que se han producido con varias personas que han sido detenidas en el transcurso de una huelga. Bueno, él va a los calabozos, se entrevista con una de las personas torturadas y va a hacer pública en esa homilía del Jueves Santo ante las autoridades civiles y militares de la provincia de esta situación. Si a esto no fuese suficiente, le sumamos también en este momento la polémica que envuelve las bodas de plata episcopales del cardenal Tavera en mayo, donde el auxiliar Larrauri se va a ver otra vez envuelto en esta polémica, porque hay una serie pues, de proclamas en su favor, en un momento en el que ya el cardenal Tavera había anunciado su salida de la diócesis, y un poco en esta línea del Volem Bisbes Catalans, digamos que el sector más vanguardista de la diócesis demanda que los obispos de Pamplona sean elegidos por la base eclesial y que hablen euskera. Larrauri se va a ver envuelto en esta polémica. Él era vitoriano, entonces en principio gozaba de la aquiescencia de los sectores reformistas y más vanguardistas de la diócesis, y lo que se propugnaba era que él se convirtiese en el arzobispo, básicamente. Esto va a ser utilizado capciosamente por, digamos, los sectores más conservadores de la diócesis, que ya, pues, digamos, con toda esta serie de altercados veían que no se estaba, o que la deriva que estaba tomando un poco la vida de la diócesis, bueno, pues no seguía las directrices que ellos consideraban justas, y entonces va a haber una serie de intercambios en la prensa y en el boletín oficial, en la hoja parroquial, etc., etc., hasta el punto que va a llegar entre un cruce de abogados para rectificar, etc., etc., entre, digamos, el Consejo de Redacción del Pensamiento Navarro con las autoridades diocesanas, en concreto con el vicario de pastoral. Bueno, resumiendo, que ya me he pasado mucho. La asamblea tiene lugar el 30 de junio, el 1 y el 2 de julio. Como digo, es monocolor porque el sector más conservador, por una cuestión otra vez de votación de la Comisión de Presidencia y del reparto de moderadores, etc., etc., o sea, una cuestión simplemente de reglamento, decide que abandona la asamblea y se levantan, y el primer día, y se van los 14 delegados, que representan un 30% aproximadamente de los 54 delegados que componen la asamblea. Y que sí, bueno, hay 667 sacerdotes. Interesante que todos los 667 con voz y voto, pero es una asamblea abierta a todos los sacerdotes y los religiosos. Otro punto interesante, se votan 91 proposiciones, que, como digo, es monocolor, todo se vota sin ningún tipo de altercados, que 14 de esas proposiciones ya habían sido aprobadas por la base eclesial directamente, y el resto, que esas 14 porque habían ya recibido más de 2/3 de voto afirmativo, y el resto sí que fueron votadas en la asamblea, pero, como digo, es monocolor y prácticamente es una copia de las proposiciones que ya habían sido tratadas por los grupos de trabajo y que habían sido ya publicadas en la hoja parroquial. Es decir, todo el proceso es ampliamente difundido por la hoja parroquial, que obviamente el director forma parte del clero más reformista de la diócesis. Entonces, conclusiones claras.
o es una asamblea que desde el punto de vista teórico de lo que supone la organización, etc., es modélica, que digamos los grandes conflictos tienen lugar fuera del ámbito de la asamblea. Vamos a ver que muchas de las reivindicaciones que tienen lugar en la asamblea no se van a cumplir luego en la praxis, es decir, esto es un documento muy bonito, pero que los problemas siguen existiendo, es decir, se pide la elección de un consejo pastoral y siguen existiendo esos problemas y no se va a elegir, por los problemas ya que hay en la diócesis, sobre todo por un laicado muy movilizado y esto va a seguir así. Y el problema va a permanecer no solo con la salida de Larrauri cuando se ha nombrado director de las Obras Misionales Pontificias, sino que Méndez Asensio, que también va a participar activamente en la fase nacional de la Asamblea Conjunta, va a heredar los mismos problemas que ya existían y va a tener que convivir con un clero tremendamente polarizado tanto por la izquierda como por la derecha, y en el que sigue ejerciendo ese papel de árbitro el clero más reformista. Creo que con eso es todo. Muchas gracias.